Los capacitores, los capacitores son dispositivos pasivos y existen de diversas tecnologías. Su nombre o su clasificación se da en base al material dieléctrico que separa las dos placas que lo integran, dos placas de metal o de conductor, principalmente puede ser aluminio, antes eran de cobre o de bronce, ahora son de aluminio, y esas dos placas de aluminio están separadas por un dieléctrico, ¿sí? Esas placas de aluminio están separadas por un dieléctrico. Entiéndase la palabra dieléctrico por un aislante, ¿sí? Por ejemplo, se utilizan en su construcción aislantes. Por ejemplo, aquí en el cuaderno vamos a tener diferentes tipos de aislantes, ¿no? Aislantes que no dejan pasar la corriente eléctrica. Y existen capacitores, de hecho son dos placas así separadas por un dieléctrico. El dieléctrico pues va aquí, es esta parte de aquí. Esto le vamos a llamar dieléctrico. Y pues aquí tenemos la placa 1 y aquí está la placa 2. Que les vamos a soldar pues un par de terminales, ¿verdad? Su correspondiente terminal o pin. Por lo general los capacitores tienen dos terminales. El nombre del capacitor o su clasificación se va a dar en base a la tecnología del aislamiento del que está fabricado. Por ejemplo, pues vamos a tener capacitores de cerámica, que son los más comunes, ¿no? Capacitores de cerámica. En algunas partes les dicen condensadores. Yo podría pues decir, pues está aquí en México, al menos aquí en México está mal dicho, pero no. Eh, en algunos libros que vienen la literatura, que por lo general llegamos nosotros a ocupar, pues aquí en México es de procedencia norteamericana, estadounidense, y el término capacitor, pues viene del inglés, ¿no? Capacitor, ¿no? Capacitor. En Europa se manejó durante muchos años el término condenser del alemán. Allá la tecnología electrónica, eléctrica, pues surge de los países, por ejemplo, como Alemania, como Francia, y de los libros que son alemanes, hay mucha traducción al español, al castellano de España. Entonces, en mi teoría es que de condenser, de alemán, pues los españoles adoptaron condensador, ¿no? Aunque la función del capacitor no es una condensación. El capacitor es un dispositivo que acabamos de decirlo, almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Los campos eléctricos eh, entre las dos placas, separadas por un dieléctrico, almacenan energía potencial. Es una energía latente. Entonces, esa energía se almacena en forma de cargas eléctricas, que al momento que conectamos una carga, una resistencia, el capacitor se descarga, ¿sí? Y produce una corriente que depende del tiempo. Entonces, el término capacitor, pues es el que más vamos a emplear en estos cursos. Pero bueno, si alguien me dice condensado, pues también, ¿no? Lo vamos a tomar como bueno, porque bueno, pues son costumbres y son términos que pues hay mucha gente que lo ha adoptado durante pues, toda su vida, entonces pues no vamos a cambiarles, ¿no?
ni a inventar el agua hervida en este aspecto. Entonces, los capacitores se, se diferencian porque hay capacitores de cerámica, cuando la cerámica es el aislante dieléctrico entre las dos placas de metal. Vamos a tener también capacitores de papel. Esos capacitores de papel, pues ya son también bastante añejos, bastante viejos. Entonces utilizaban un papel aislante, papel pescado, que pues en su tiempo fueron muy populares en los radios de AM, en las televisiones antiguas. Todavía podríamos encontrarlos en algunas tarjetas de maquinaria, ¿sí? También el otro aislante muy comúnmente empleado en su tiempo fue la mica y se sigue empleando en los equipos de radiofrecuencia, en los transmisores de televisión, transmisores de radio, etcétera. Y tenemos eh, hoy en día pues, todavía el poliéster, que es una especie de plástico, es un plástico que sale del petróleo. Como todos sabemos, el petróleo no nada más sirve para el hidrocarburo, no solamente se emplea para generar gasolinas, diésel, turbocina, combustibles no, sino que también sirve para eh, obtener productos plásticos, por lo general, y aislantes en este caso, que nos permiten tener cables, que nos permiten tener varios tipos de líneas de transmisión, ya hablando de una manera más técnica, cable coaxial, cable Amphenol, cable duplex, el cable de instalación eléctrica, pues los aislantes, por lo general basados en polímeros, pues son empleados principalmente en la industria, en la parte doméstica, y pues dependen del petróleo, son derivados del petróleo. Bueno, entonces, este es un material bastante caro, ¿sí? Igual la mica, estos son más baratos, el cerámica y papel, pero después se dieron cuenta en los años 20, tengo entendido, que se podían fabricar capacitores de mayor capacidad, valga la redundancia, y esos capacitores se les denomina electrolíticos, ¿sí? Los capacitores electrolíticos, los capacitores electrolíticos en general tienen un valor muy alto, ¿sí? Un valor muy alto eh, comparado con los capacitores de cerámica, papel, mica y poliéster. Estos capacitores, de hecho, son polarizados, ¿sí? Esos capacitores son generalmente polarizados y son de alta capacidad, de alto valor. De hecho, hoy en día ya contamos con capacitores que se les llaman supercapacitores, y esos supercapacitores pues ya manejan valores de 1 farad hasta 10 farad. Por cierto, la unidad de medida de la capacitancia, de la capacidad de los capacitores, es el farad, ¿sí? El farad, en honor a Michael Faraday. El farad es la unidad de medida, ¿sí? De los capacitores. Y existen, por ejemplo, sus múltiplos, como es muy grande, hay milifarad, ¿sí? Los milifarads están, vamos a sentarlo un poquito acá, están los milifarads, los microfarads, ¿sí? Los nanofarads, ¿sí? Y están los picofarads, ¿sale? Entonces tenemos milifarads, microfarads, nanofarads y picofarads.
Estos son valores muy pequeños, 10 a la menos 12. Los nanos son 10 a la menos 9. Micro 10 a la menos 6. Y mili 10 a la menos 3. Y el farad, estamos hablando de valores bastante, pues un valor bastante grande, ¿sí? Por lo general, los capacitores de tipo electrolítico, voy a poner esto acá para que se alcance a ver un poquito mejor. Los capacitores de tipo electrolítico, pues ya tienen valores del rango de farad, de milifarad, incluso microfarad. Y los capacitores de cerámica, papel, mica, poliéster, estamos hablando de rangos de valores de nanofarads y picofarads, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí electrolíticos y capacitores que también ya no se usa mucho, ¿eh? Tantale, ¿sí? Es un material bastante escaso, bastante caro, y el tantalio es un material que debe de ser usado con mucho cuidado. Lo voy a volver a escribir aquí, tantalio, ¿sí? Los capacitores de tantalio son más pequeños que los electrolíticos, pero tienen más o menos el rango de capacidad, o sea, en microfarads, ¿sí? En el mercado vamos a encontrar que los capacitores de tantalio pues van desde un microfarad hasta 100 microfarads, ¿sí? En el caso de los capacitores electrolíticos, estamos hablando de rangos de 0.1 microfarad hasta 10 farad, ¿verdad? Es un rango muy alto. En el caso de los de poliéster, estamos hablando de 100 picofarads hasta capacitores de un microfarad. Igual los de mica, igual los de papel, los de cerámica, estamos hablando de 10 picofarads hasta 0.1 microfarad aproximadamente. Son rangos comerciales, ¿sí? Son rangos comerciales de estos capacitores, ¿ok? Hasta ahorita hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto, las características de los capacitores. Bueno, en base al valor de los mismos capacitores, pues, pues vamos a tener capacitores, por ejemplo, aquí electrolíticos, por ejemplo, este está polarizado y su valor es de 3300 microfarads. Esta, esta letra que aparece aquí es una letra griega que es la letra mu, ¿sí? La letra mu y la F de farad. Y este es el voltaje de trabajo. El voltaje de trabajo es de 42 volts, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener la polaridad negativa, la terminal con polaridad negativa y posteriormente la otra libre es la positiva. Si no es Chana, es Juana, ¿verdad? O una u otra. Hay obviedad. En este caso, aquí también tengo otro capacitor bastante viejito ya también. Es un capacitor que todavía se fabricó en México. Estamos hablando quizá pues de hace 35 años, 40 años que no se fabrican capacitores aquí. Todo se trae de China. Esta parte de arriba de este capacitor es un fusible mecánico, ¿sí? Porque estos tienden a explotar cuando se polarizan al revés o se supera el voltaje de trabajo. Estos capacitores explotan y al explotar, no explotan así que sea el fin del mundo, pero sí pueden explotar como si fuera un cohete de esos chiquititos, y lanzan su químico, el electrolito, que es el aislante, por eso se les llama electrolíticos. Ese electrolito se dispersa en toda la tarjeta y puede dañar los circuitos. Entonces,
este fusible mecánico hace que explote hacia arriba, ¿sí? Es un disco de ruptura mecánico. Cuando vean esto, pues es que este tipo de piezas pueden llegar a explotar y pueden llegar para evitar dañar los componentes contiguos, o sea, cercanos, pues para eso se dirige la explosión hacia arriba. Este es un capacitor de 68 microfarads a 200 volts, ¿ok? Ahí se ve, ¿no? Ok. 68 microfarads a 200 volts. Por ahí, por ejemplo, yo en mi lavadora, ¿Sí? fíjese que es lo que yo he visto que se le han cambiado 2 veces un capacitor, es uno blanco grandote. Sí, Y bueno, o sea, yo creo que pues, con mi preguntona, por ejemplo, el señor el técnico que me la arregla, ya le pregunto que qué es, y ya me dice, no, esto le falló, se quemó el capacitor, y lo que usted está comentando es muy cierto, la laminita de la parte de arriba, se abre como que se explota, exacto, así es, entonces hay que conseguir el capacitor ese, y de igualito, con las mismas características, o la misma capacidad, como usted exacto. me comenta, y ya nada más viene y se cambia, o sea, se vuelve a colocar en donde va, ahí en la lavadora, en la parte de abajo del motor, Ok. y ya empieza a funcionar. Pero entonces eso de que se explota, ¿eso es por una sobrecarga eléctrica o cómo? Lo que pasa es que los capacitores tienen, al menos estos capacitores electrolíticos, se parecen mucho a los capacitores de arranque para equipo electromecánico, como es una lavadora, que se le llama capacitor de arranque precisamente para que se venza la inercia, ayude a esa energía que acumula ese capacitor, es la que permite que se venza la inercia del motor, de su motor universal que integra su lavadora, ¿verdad? Para que comience a andar esa lavadora, a hacer el chaca chaca, ¿no? Como quien dice, o el movimiento circular. Entonces, ese capacitor, al momento de que pues ya tiene a lo mejor ya un desgaste o hay una variación de voltaje que genere un aumento en la corriente por la ley de Ohm, ¿sí? Si nosotros aumentamos el voltaje un poquito, de 120 a 130, 140, y eso es constante, constante, constante durante varias horas al día, eso va a dar lugar a que el capacitor, por el capacitor llegue un poquito más de la corriente, ¿sí? Y esa corriente genera calor y ese calentamiento hace que el electrolito se expanda y al sobrecalentarse ese electrolito, pues tiende a expandirse y a reventar el dispositivo, ¿sí? Pero es por un exceso de voltaje, a lo mejor ahí hay que ponerle a lo mejor a su lavadora, hay que verificar si su instalación eléctrica está correctamente balanceada, sus cargas. Y también por norma, toda lavadora pues debe de llevar una tierra física, ¿sí? Para que no le dé toques a usted cuando esté trabajando y el piso esté mojado o usted tenga las manos húmedas, no le dé toques al rozar o tocar la parte metálica del equipo. A veces falla el aislamiento, entonces hay corrientes de fuga. Entonces por eso es importante que tengamos una tierra física en los equipos, más que nada este tipo de equipos que sí manejan una buena cantidad de corriente. Estamos hablando de más de 5 o 9 amperes. En el arranque quizás sean más, pero sí es la función del capacitor, es almacenar esa energía para liberarla en un momento dado, pero cuando hay un poquito más de esa energía, se llegan a sobrecalentar. Por eso llevan una especificación de calor, de temperatura, indirectamente, que viene por aquí, miren, por aquí atrás, que es de 85 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? A ver, no sé si se alcanzan a ver.
Este capacitor está diseñado para soportar 85 grados centígrados. O sea, su dieléctrico, que es un electrolito, está diseñado para aguantar hasta 85 grados. Habrá en algunas aplicaciones, algunos capacitores de 105 grados centígrados, ¿sí? Por ejemplo, en fuentes conmutadas, como veremos posteriormente en alguna otra clase, que existan capacitores de 105 grados centígrados. Entonces son 3 especificaciones de estos capacitores. 4 más bien, ¿no? La polaridad, ¿no? Una es la polaridad. 2, el valor en farads. 3, el voltaje de trabajo, que si se excede ese voltaje de trabajo, va a reventar el equipo, el componente. Y la temperatura de trabajo también, temperatura máxima, ¿sí? De trabajo de 85 grados centígrados, o Celsius, como quieran llamarlo. Eso es en cuanto a los capacitores cerámicos, que son los que comúnmente vamos a manejar en la mayoría de los circuitos electrónicos que vamos a armar. Por ejemplo, hay este chiquito que es de 100 microfarads a 16 volts, ¿sí? Es un capacitorcito chiquitito, ¿sí? Que 16 volts, ahí está, 100 microfarads, no trae especificación de temperatura. Ah, no, si la trae, miento, si la trae de 100, mira, de 105 grados centígrados. Es que no lo alcanza a enfocar bien, con un Sí, poquito no, más de luz, no a se ver, distingue, sí, así es, se distorsiona la imagen. pero son 105 grados centígrados, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Es que necesita luz para enfocar. 105 grados centígrados, ¿ok? Ahí está. Entonces, este capacitor tolera más temperatura que estos anteriores, ¿verdad? Este es de 105, este es de 85, ¿ok? Ahora vamos a los capacitores más comunes en equipo de radiofrecuencia. O sea, estos van a ser por sus valores en farads, por su capacitancia, los electrolíticos y los de tantalio, van a ser empleados principalmente en circuitos de baja frecuencia, de audiofrecuencia, por ejemplo, amplificadores, filtros de fuentes de alimentación, eh, filtros también de audio, ecualizadores de audio, todo lo relacionado con el audio, vamos a tener estos capacitores, ¿sí? Con la información de voz, ¿no? De voz, vamos a tener estos capacitores. Bueno, ya los voy a poner por aquí aparte para que comencemos a apreciar los capacitores a grosso modo, ahorita muy superficialmente, de poliéster, ¿no? Este es un capacitor clásico de poliéster. Estos capacitores, por lo general, los vamos a emplear o los vamos a ver. Este es de 10 nanofarads, trae su código. Es un 1, un 0 y un 3. El 3 son 3 ceros. Estamos hablando de 10,000 picofarads. Si hacemos la conversión, nos quedan 10 nanofarads o 0.01 microfarads, ¿verdad? Entonces, este es un capacitor que se emplea principalmente en equipos de gama media y gama alta. Son capacitores caros, ¿sí? Duran muchos años, no tienen problemas con la temperatura, son capacitores, en este caso la letra K, pues hace que tolere aproximadamente 50 volts, ¿sí? Su voltaje de trabajo, y ese es el código, ¿no? Maneja un código numérico, alfanumérico, para verificar su valor en capacidad y su voltaje de trabajo. Es un
capacitor típico de poliéster. Vamos a ver otros capacitores, pues típicos, ¿no? Por ejemplo, este es otro capacitor de cerámica, ¿sí? Capacitor cerámico, nada más que el valor lo tiene por acá. A ver si se puede ver porque trae una anotación bastante pequeña. De plano no se ve por la cámara, pero trae la anotación de 47 nanos, ¿sí? 47K son 47 nanos a 250 volts, ¿sí? Y este otro, que es un capacitor que trae también su valor en un código 394, que son 300, 390 nanofarads o 0.39 microfarads a 250 volts. ¿Cuál es el aparato que empleamos para medir la capacitancia? Pues tendríamos que usar un multímetro con capacitómetro o capacitómetro o capacímetro, ¿sí? Hay quien le dice capacitómetro, hay gente que le dice capacímetro, ¿ok? No nos vamos a pelear por los términos, ¿ok? Es importante que pues, respetemos, ¿no? Hay gente que le dice así. Hay incluso, pues a lo mejor alguna persona que le diga condensómetro, ¿no? Bueno, pues ya. Pero tiene la idea, eso es lo importante. Para mí es importante la idea, no el término, ¿sí? ¿Qué característica tiene más importante un capacitor? ¿Ok? Bueno, vamos a mover aquí los capacitores de radiofrecuencia, de alta frecuencia, ¿sí? Ya vimos que los capacitores electrolíticos trabajan en bajas frecuencias y los capacitores cerámicos de poliéster o de mica trabajan en altas frecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque los capacitores cuentan con un parámetro que se denomina reactancia capacitiva. Y esa reactancia capacitiva depende, se llama XC, y depende de la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta expresión? La reactancia capacitiva es la oposición que presenta el capacitor al paso de una señal, de una corriente. Entonces, quiere decir que el capacitor, pues, va a mayor frecuencia, la reactancia capacitiva va a ser a mayor frecuencia, la reactancia capacitiva va a ser menor, ¿sí? Si esta es alta, aquí es baja. Entonces quiere decir que los capacitores, por ejemplo estos, se van a comportar como alambres con respecto a las señales de alta frecuencia. Eso es lo que quiere decir la reactancia capacitiva, que el comportamiento del capacitor, como si fuera una resistencia, depende de la frecuencia y depende del valor del capacitor. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? No, ninguna. ¿Ok? Bueno, eso va a dar lugar a que existan circuitos que podamos nosotros aprovechar. Por ejemplo, aquí tenemos un cerro, es una elevación, ¿sí? Un cerrito, y en el cerrito, en la elevación más alta, pues tenemos una antena, es una antena de televisión, le dicen broadcasting. ¿Sí? Ahora se transmite el broadcasting de manera digital, antes era de manera analógica. Vamos a verlo, el ejemplo en el caso del radio de AM, pues esta es una antena también que puede servir de radio. AM. ¿Qué significa AM? Amplitud modulada. Quiere decir que la señal es una señal compleja.
¿sí? Es una señal compleja. ¿Sí? Es una señal compleja que consta de dos partes. Consta de una parte que le vamos a llamar una se llama mensaje, que es la envoltura, y tiene la otra parte que se llama carrier, que es precisamente la señal de alta frecuencia, de radiofrecuencia. ¿Ok? Bueno, la señal que emite esta antena, este transmisor, es esta. Esta señal se le denomina onda electromagnética y viaja a través del espacio sin necesidad de un medio de transportación, un medio de, ¿cómo se dice? Pues de distribución, un medio de transporte, ¿sí? No necesita el aire. Se comportan las ondas electromagnéticas como la luz. Y yo aquí tengo mi radio de AM o el celular, podría aplicarse también, tiene una antena y recibo esta señal. Este viene siendo el TX, que se llama transmisor, y este es el receptor RX, ¿ok? ¿Qué va a hacer el RX? Pues su función es que por medio de la bocina, por medio del speaker o bocina, pueda yo escuchar el mensaje que viene aquí en esta onda electromagnética modulada en amplitud. ¿Qué es lo que debe de quitarse para que yo pueda disfrutar del mensaje? Pues el carrier, ¿verdad? Entonces, hay un circuito que funciona así. Se llama filtro pasabajo. El capacitor es este, capacitor. Manda la señal de alta frecuencia, porque con alta frecuencia la reactancia capacitiva es pequeña, ¿sí? A alta frecuencia, reactancia capacitiva pequeña. Aquí la señal de alta frecuencia es el carrier, por ejemplo, radio 1000. Y el mensaje, para ser liberado, pues debe de partirse en dos esta señal. ¿Cómo le hago? Pues mando la señal de carrier a tierra, la señal de radiofrecuencia a tierra, ¿sí? Esa no la escucho, no la entiendo, y mando al amplificador la señal de mensaje, ¿sí? El mensaje lo sigo procesando hasta amplificarlo, un amplificador, y sacarle una bocina que me sirva de transductor para traducir esta señal eléctrica en una onda mecánica y que llegue a mis oídos y pueda yo escuchar precisamente el mensaje que me están enviando en cientos de kilómetros o decenas de kilómetros, y esto hace posible la electrónica y las comunicaciones. Por eso son tan importantes los capacitores. Los capacitores, pues de hecho son los que determinan las telecomunicaciones, ¿sí? Hacen posible las telecomunicaciones. Por eso estas piezas, estos componentes, pues son tan importantes, ¿sí? Y es tan importante entender su funcionamiento y sus aplicaciones, ¿ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Pues así que es un poco complejo, sinceramente. Sí, Son sí, a términos partir de aquí, que sí, no conocemos, así es. claro, a partir de aquí ya la electrónica pues ya va tomando forma. Y el electrónico pues debe de saber cómo funcionan estas cosas, pues debe de comprender esta parte matemática,
¿sí? Donde pues ya son cantidades, cuando algo depende de dos variables, en este caso la frecuencia, estamos hablando de un número complejo, ¿sí? Ya ahí entran los números complejos, los números imaginarios, etcétera, 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 y el comportamiento de los componentes electrónicos pues varía con respecto a la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, esta señal onda electromagnética pues puede tener, el carrier puede andar en 1000 kHz, ¿no? 1 millón de hertz, ¿no? Y la onda de sonido pues, puede variar si es voz, de 2 kHz hasta 4 kHz aproximadamente, la voz humana. Entonces, esta envoltura es el mensaje, es la voz humana, y este es el carrier, que es el que permite que esa voz humana, ese locutor, pueda ser escuchado a decenas o a centenas o inclusive miles de kilómetros por medio de la transmisión de AM. Miles de kilómetros porque esta onda también puede ir hacia el espacio y se topa con la ionosfera. Y la ionosfera en las noches se comporta como un espejo. Y esta onda puede rebotar hasta 1000 km, 2000 km, y con un receptor especial, con un radio transatlántico, puede uno escuchar, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, fácilmente radios de Cuba, transmisores pues de Colombia o de Estados Unidos, cientos o miles de kilómetros de distancia. Entonces, eso hace posible esa magia del radio, el capacitor, en sus múltiples aplicaciones. Después vamos a hablar de ellas. Pero aquí ya viene lo interesante, lo bonito, ¿no? Bueno, pues no sé si tenga alguna duda, alguna pregunta. No, ninguna. Ninguna. Yo le recomiendo que sí, sí trate de ir investigando, pues los capacitores, sus aplicaciones, y pues ya en la próxima clase nos vemos y pues ya platicamos un poquito más a fondo sobre esto. ¿Correcto? Sí, está bien. Ok, bueno, yo creo que por esta ocasión pues ya sería todo. Y pues nos vemos y muchas gracias. Ok, sí, está bien. Usted me avisa, entonces, Claro que sí. si es que mañana Claro no que es sí. para conectarnos el viernes. Claro Ok, que sí. muy amable. Claro que sí. Muchas Hasta luego. gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego.